Jornada de martes para nada idónea para los clubes españoles, porque al Barcelona lo golearon, porque el Athletic Club no pudo pasar del empate ante el Slavia Praga y porque el Borussia Dortmund le ha pasado por encima al Villarreal. Así que ha llegado el momento de analizar en qué falló Hans-Dieter Flick, en qué falló Marcelino y por qué no puede levantar el vuelo el conjunto de Ernesto Valverde. Ha llegado el momento de hablar de la actividad de la UEFA Champions League en este martes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Ha regresado el fútbol de clubes, ha regresado la Liga de Campeones y ha regresado este recuento de lo más interesante, lo más importante y lo más trascendente del balompié internacional y en este caso de la UEFA Champions League, porque hay muchos temas de los cuales hablar, pero de manera evidente vamos a comenzar por la apabullante victoria del Chelsea en Stamford Bridge ante el Fútbol Club Barcelona de Hans-Dieter Flick. Y es que el conjunto blue le ganó 3-0 al Fútbol Club Barcelona. En este caso, anotaciones de Jules Koundé en propia puerta al minuto 27. Posteriormente, antes de la segunda anotación, ocurre una acción que demarca por completo el futuro del encuentro y es que al 44, al filo del descanso, Ronald Araujo, por doble tarjeta amarilla, después de haberse ganado la primera tarjeta por discutir con el árbitro central, se termina ganando el segundo tarjetón por una jugada en la cual sale a cortar un balón a destiempo, se termina llevando a Marc Cucurella y de esta forma, otra vez en un partido entre comillas y simplemente por el rival y quizá por el entorno importante, vuelve a fallar Ronald Araujo y en una noche mágica se termina convirtiendo una velada de pesadilla para el Fútbol Club Barcelona, ya con 10 jugadores. Porque lo dicho, autogol de Jules Koundé y tarjeta roja para el uruguayo Araujo. Y a partir de ahí, el partido se termina decantando en favor del conjunto de Enzo Maresca. ¿Por qué? Porque al minuto 55, Estevao William, el talentosísimo canterano del Palmeiras, termina aumentando la ventaja después de una grandísima jugada individual del futbolista brasileño. Y ya conforme fue avanzando el partido, Liam Delap en una jugada donde hay que decirlo, hay que ser muy contundente y muy certero en el comentario. Terminan bailando auténticamente a la defensiva del conjunto blaugrana. Lo dicho, Liam Delap al 73 puso el 3-0 definitivo con el cual el Barcelona sufre su segunda derrota en lo que va de UEFA Champions League en 5 partidos, de los cuales ha ganado 2 ante el Newcastle United a domicilio. Triunfo tremendamente meritorio el que consigue el conjunto de Hans-Dieter Flick con el doblete de Marcus Rashford. Posteriormente, en un resultado abultado y en un partido digno de análisis, le termina ganando 6-1 al Olympiacos, pero no vinimos aquí a cuestionar esas 2 victorias, sino a decir que el Fútbol Club Barcelona perdió contra el Paris Saint-Germain, perdió contra el Chelsea y previamente en la jornada número 4 había empatado ante el Bruges. ¿Esto enciende las alarmas? Evidentemente que no. Ya sabemos que el conjunto de Enzo Maresca es un equipo de días grandes. Es un equipo que en estos días importantes puede competir también, que le terminó ganando la final del Mundialito de Clubes al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que venía de ganar la más reciente edición de la UEFA Champions League. Pero sí tiene que llegar a ser un punto de inflexión para que el Barcelona se dé cuenta de que algo está fallando en los días importantes, algo
está faltando en el equipo de Hans-Dieter Flick, y es que hoy el Chelsea, al cual le sonríe el destino con el gol en propia puerta y con la expulsión para Ronald Araujo, en la segunda parte tiene un paseo por el parque. Vaya que tiene mucha calidad el conjunto blue. Tiene a Reece James, tiene a Moisés Caicedo, tiene a Enzo Fernández, tiene a Estevao William, tiene a Alejandro Garnacho, tiene a Pedro Neto, que se perdió una posibilidad más de anotación en favor del conjunto blue. En la defensiva tiene a gente como Marc Cucurella, Wesley Fofana, etcétera, etcétera. Es un muy buen equipo con el cual cuenta Enzo Maresca, pero es que del otro lado el Barcelona tenía un Lamine Yamal que termina teniendo una noche de pesadilla enfrentando a su compañero de selección, Marc Cucurella. Ferran Torres tampoco llega a tener la mejor de las veladas. Robert Lewandowski prácticamente pasa desapercibido a lo largo del encuentro. Frenkie de Jong, Fermín López, que llegaba con muchas expectativas a este duelo, tampoco es que pueda haber desarrollado una actuación sublime. Falla el Barcelona, el marcador es contundente e insisto, poco va a cambiar más allá de que en estos momentos el Barça, y a falta del 50% del resto de la jornada número 5 de esta Champions League, ocupe el lugar número 15, no va a pasar nada, no se va a quedar fuera de los primeros 24. Por algo hicieron tan poco elitista este sistema de competencia. No estoy diciendo ni sugiriendo que el Barcelona lo haya incentivado, simplemente que el Barcelona, así como muchos equipos, se puede beneficiar de un sistema de competencia tan poco exigente, y a partir de ahí simplemente dejar el precedente de que el Chelsea llega a tener una gran cita. Veremos qué pasa con el conjunto de Enzo Maresca, que el próximo fin de semana enfrenta al Arsenal en actividad de la Premier League, pero un conjunto blaugrana que venía de golear en casa al Athletic Club termina dejando ciertas dudas cuando se presenta en la capital de Inglaterra. Eso con respecto al Barcelona, pero es que no solamente el fútbol español sufre este duro golpe en el enfrentamiento entre Blues y Blaugranas, sino que en el Signal Iduna Park, en el Westfalen Stadium, el Borussia Dortmund le ganó 4-0 al Villarreal. Doblete de Sergio Guirassy, primero al 45+2, posteriormente al 54. Karim Adeyemi al 58 puso el 3-0, y ya en la agonía del encuentro, en este caso Daniel Svensson al 90+5 pone el 4-0 en favor del conjunto del Westfalen Stadium de Niko Kovac. Y del otro lado, el de Marcelino ya sufrió su 8º partido en UEFA Champions League sin poder conseguir la victoria. De hecho, termina empatando un registro histórico, un Villarreal que no le está pasando mal en liga, un Villarreal que en la actividad de semana a semana dentro de la liga EA Sports no está dejando las malas sensaciones que sí está dejando en la Champions League. Y es que esto es tremendamente llamativo porque uno de los mejores equipos de una de las mejores ligas de Europa en estos momentos es lugar 34 de la clasificación. Solamente una unidad producto de su empate en la jornada número 2 ante la Juventus, pero a partir de ahí perdió ante el Tottenham en la presentación, ante el Manchester City, ante el Pafos, y ahora ha terminado cayendo ante el Borussia Dortmund. Un calendario difícil, sí, muy difícil, pero sin lugar a dudas, la caída ante el conjunto chipriota ha marcado un parteaguas en la temporada, al menos europea, para el conjunto de Marcelino, que tiene una muy buena plantilla, pero que por algo no le están saliendo las cosas en el contexto europeo. El otro equipo español, en este caso el Athletic Club, igualó sin anotaciones ante el Slavia Praga, y es que el conjunto de Ernesto Valverde
termina sumando después de haber caído en la jornada anterior ante el Newcastle United y que previamente le había ganado al Karabaj, pero estamos hablando de que los Leones de San Mamés, a este punto de la campaña, habiéndose jugado ya 5 de los 8 encuentros de la fase de liga, están fuera siquiera de los playoffs. En este caso, están en la posición número 28 de la tabla, 28 de 36, con lo cual están poniendo en serio riesgo su clasificación porque poco a poco sigue avanzando esta fase liga de la Champions League. En otros resultados, el Bodo Glimt, que lo ganaba al minuto 27, terminó cayendo ahí en el círculo polar ártico, y es que Louis Openda al 48, Weston McKennie al minuto 59 y finalmente Jonathan David al 90+1 le terminó dando la victoria al conjunto de Luciano Spalletti, con lo que la vecchia señora del calcio se mete dentro de los mejores 24 hasta el momento en el torneo. En otros marcadores, y hablando de conjuntos italianos, el Napoli le ganó 2-0 al Karabaj, anotación de quién más, evidentemente de Scott McTominay al minuto 65, y Jankovic en propia puerta terminó poniendo el 2-0 en favor del conjunto de Antonio Conte. El Olympique Marseille de Roberto De Zerbi le ganó 2-1 al Newcastle United con el doblete de Pierre-Emerick Aubameyang. Previamente, al minuto 6, Harvey Barnes había puesto arriba en el electrónico al conjunto Magpie, pero lo dicho, el gabonés al 46 y al 50 le dio vuelta a la pizarra y de esta manera terminó ganando el conjunto de Roberto De Zerbi. Otra sorpresa de esta jornada de martes es que el Manchester City en casa, en el Etihad Stadium, o lo que es lo mismo, en el estadio de la ciudad de Manchester, terminó cayendo 0-2 ante el Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand. Anotación de Alejandro Grimaldo al minuto 23 y gol de Patrick Schick al 54 fueron suficientes para que el conjunto Citizen cayera ante las aspirinas. Pero si queremos hablar de sorpresas, aquí podemos mencionar una grandísima sorpresa, y es que al fin el Benfica pudo sumar. Sí, el equipo de José Mourinho al fin pudo sumar, y es que se enfrentaban el Ajax, que por cierto dejó sin trabajo a Heitinga hace algunas semanas, y el Benfica, que en este caso bajo el mandato de José Mourinho no había sumado. Bueno, no solamente bajo el mandato de José Mourinho, sino que el conjunto de las Águilas había caído en sus 4 anteriores presentaciones en la Champions League, inclusive antes de la llegada del propio Special One. Y en este caso, con anotaciones de Samuel Da al minuto 6 y de Leandro Barreiro al minuto 90, el conjunto, el glorioso Benfica, pudo ganar y deja más en el fondo que nunca al Ajax, que la sigue pasando mal. En Eredivisie no está teniendo su mejor campaña el hoy conjunto de Fred Grimm, pero es que ya es muy lacerante que después de 5 fechas no tenga el Ajax un solo punto. Y de hecho, creo que es todavía más llamativo que tenga 15 goles en contra y solamente una anotación a favor. Y ya para cerrar, el último duelo del cual no hemos hablado hasta el momento, el Galatasaray en casa, en Estambul, terminó cayendo ante el Royal Union Saint-Gilloise. Solitaria anotación de Promise David al minuto 57 y el conjunto belga derrotó al campeón turco, y en este caso le endilgó otra derrota más al conjunto de Okan Buruk, la número 2 en lo que va de esta campaña en el contexto de la Liga de Campeones. Así que, señoras y señores, así se vivió la jornada de martes. Recuerden, ayúdenos compartiendo este tipo de videos para que lleguemos a mucho más público. Suscríbanse al canal
para que esta plataforma se dé cuenta que nuestro trabajo vale la pena y lo termine recomendando más. Sobre todo te pido que dejes tu like, dejes tu comentario para que podamos seguir trayendo más contenido como este. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención. Síguenos en redes sociales, nos encuentras con el usuario de @verticalfutbol. A mí en lo personal me puedes encontrar con el usuario de @seavaldez26. Todo el gusto de leerte, todo el gusto de charlar, todo el gusto de comunicarnos. Así que sin más tiempo para perder, te saludo a la distancia y nosotros nos escuchamos, nos vemos en la próxima con otro repaso de la UEFA Champions League. Y el jueves, atención, que se juega la gran final de la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025 y aquí en Fútbol Vertical estaremos charlando de la misma y analizando el partido entre Portugal y la selección de Austria. Ahora sí, saludos y hasta la próxima.